Bienvenidos a La Cámara del Terror. Esta noche te traigo historias de militares mexicanos que enfrentaron lo paranormal durante sus operaciones, encuentros sin explicación en zonas de combate y misiones especiales. Antes de comenzar, más de la mitad de ustedes aún no están suscritos. Quiero pedirte un favor. Si te gusta el terror, suscríbete y deja tu like. Es gratis y me ayudas muchísimo a seguir trayéndote más historias como estas. Los militares mexicanos operan en zonas donde la muerte es constante. Patrullan territorios controlados por carteles, donde ejecutan operaciones contra el crimen organizado. Establecen retenes en carreteras donde han ocurrido miles de asesinatos. Custodian instalaciones en zonas remotas donde la violencia ha dejado marcas profundas y participan en operativos nocturnos en pueblos abandonados donde civiles huyeron del narco, dejando casas vacías que ahora sirven como escondites de criminales y aparentemente de algo más. Algunos soldados han aprendido que hay bases militares construidas sobre terrenos donde hubo fosas clandestinas, donde descubrieron cientos de cuerpos enterrados por carteles, y después de exhumar los restos, empezaron a experimentar apariciones de las víctimas que no descansan, o retenes donde detienen vehículos en madrugada y ocasionalmente paran a conductores que cuando revisan sus identificaciones, descubren que murieron años atrás, pero que están manejando como si estuvieran vivos. O patrullas nocturnas en zonas donde ocurrieron masacres de civiles, y los soldados escuchan gritos, disparos, como si la masacre se repitiera cada noche, aunque no hay nadie físicamente ahí. Hay cuarteles donde soldados veteranos advierten a los nuevos sobre edificios específicos que no deben entrar solos de noche. Habitaciones donde compañeros militares murieron en circunstancias sospechosas y donde sus presencias permanecen. Zonas de entrenamiento en campos abiertos, donde durante ejercicios nocturnos ven figuras uniformadas que participan en las maniobras, pero que cuando intentan identificarlas, desaparecen. Y operativos contra carteles donde asaltan ranchos y encuentran altares de brujería, rituales de magia negra que los narcos usan para protección. Y después de destruir esos altares, los soldados empiezan a experimentar maldiciones, enfermedades inexplicables, accidentes que parecen perseguirlos. Me llamo Capitán Rodrigo Méndez. Tengo 42 años. Llevo 20 años en el ejército mexicano. He servido en múltiples estados. He participado en operaciones contra el narcotráfico. He visto violencia extrema. He perdido compañeros en combate. He experimentado situaciones que marcaron mi vida. Pero de todas mis experiencias militares, hay una que se destaca, no por combate, sino por lo que descubrimos y lo que sucedió después. Hace 5 años, me asignaron como comandante de una base militar temporal en Tamaulipas, zona caliente donde carteles controlan territorio, donde el ejército mantiene presencia constante para intentar recuperar control. La base era una instalación relativamente nueva, establecida solo 6 meses antes de mi llegada, construida rápidamente con estructuras prefabricadas en terreno que había sido adquirido por el gobierno. El terreno era un rancho abandonado. Los dueños originales habían huido años atrás, cuando la violencia se intensificó. El gobierno lo expropió para uso militar. Cuando llegué, había como 80 soldados bajo mi comando, haciendo patrullas, estableciendo retenes, participando en operativos contra células del cartel. Desde las primeras semanas, noté que había problemas con la moral de la tropa. Soldados reportando insomnio, pesadillas, varios pidiendo traslados sin dar razones específicas, más allá de decir que algo estaba mal con la base. Inicialmente pensé que era estrés normal de operar en zona peligrosa, que los soldados estaban teniendo dificultad adaptándose a la tensión constante. Pero conforme pasaban las semanas, los reportes se volvían más específicos, más perturbadores. Soldados en guardia nocturna,
Reportaban escuchar gritos que venían desde bajo tierra, como si personas estuvieran enterradas vivas, gritando pidiendo ayuda. Otros reportaban ver figuras humanas en el perímetro de la base que desaparecían cuando intentaban investigar. Algunos despertaban en medio de la noche, sintiendo que alguien los estaba tocando, jalando sus cobijas, susurrando en sus oídos. Ordené investigación psicológica, pensando que tal vez teníamos problema de trauma colectivo, pero los psicólogos militares no encontraron nada inusual. Los soldados parecían mentalmente estables, no mostraban señales de psicosis o desórdenes que explicaran las experiencias compartidas. Un mes después de mi llegada, durante excavación para instalar nueva infraestructura de agua, los soldados descubrieron algo que cambió todo. A 2 metros de profundidad, encontraron restos humanos, no uno, sino múltiples, y conforme seguían excavando, quedó claro que habíamos estado construidos sobre una fosa clandestina masiva. Detuvimos inmediatamente el trabajo, llamamos a fiscalía, peritos forenses llegaron, y durante las siguientes 2 semanas exhumaron lo que resultó ser restos de 127 personas. Hombres, mujeres, algunos adolescentes, todos asesinados, enterrados en esta fosa durante los años cuando el cartel controlaba este rancho. La investigación forense determinó que la mayoría habían sido asesinados entre 2010 y 2012, durante periodo de violencia extrema. Probablemente eran víctimas de ajustes de cuentas, migrantes secuestrados, civiles que habían cruzado al cartel. Habían sido ejecutados y enterrados aquí, el rancho abandonado siendo lugar perfecto para fosa secreta. Después de la exhumación, pensamos que los problemas paranormales disminuirían, que tal vez los espíritus estaban perturbados por estar enterrados sin descanso apropiado, pero fue exactamente lo opuesto. Después de remover los cuerpos, la actividad paranormal se intensificó dramáticamente. Las apariciones se volvieron más frecuentes, más claras. Soldados reportaban ver figuras completas, no solo sombras, personas con heridas visibles, con marcas de tortura, con expresiones de terror congelado, caminando por la base, especialmente cerca del área donde había estado la fosa. Los gritos que antes venían desde bajo tierra, ahora venían de todas direcciones, voces múltiples gritando, suplicando, llorando. Varios soldados tuvieron encuentros directos. Uno reportó que estaba en guardia nocturna cuando vio a una mujer joven con heridas en la cabeza acercándose a él. Intentó detenerla, identificarla, pero ella pasó a través de él. Literalmente atravesó su cuerpo, dejándolo con sensación de frío intenso y después desapareció. Otro soldado reportó que estaba en el baño cuando escuchó conversación entre varias personas en el cubículo junto a él, pero cuando salió a verificar, el baño estaba completamente vacío. La situación llegó a punto crítico cuando 3 soldados, en noches separadas, intentaron suicidarse, algo completamente inusual. No tenían historial de depresión o problemas mentales, pero todos reportaron antes de sus intentos que habían estado escuchando voces constantemente, voces de las víctimas de la fosa pidiéndoles que se unieran a ellos, que era la única forma de hacer que las voces pararan. Afortunadamente, los 3 sobrevivieron sus intentos. Fueron transferidos a hospital militar para tratamiento psiquiátrico, pero me quedó claro que algo tenía que cambiar, que no podíamos seguir operando en esta base sin abordar lo que estaba pasando. Consulté con mis superiores, expliqué la situación. Inicialmente mostraron escepticismo, pero cuando presenté reportes documentados de docenas de soldados, cuando expliqué los intentos de suicidio, cuando dejé claro que la efectividad operativa de mi comando estaba comprometida, finalmente aceptaron tomar acción. Trajeron a un sacerdote militar y también, de forma no oficial, consultaron con una curandera local que tenía experiencia con limpias de lugares donde habían ocurrido muertes masivas. Durante 2 días, realizaron ceremonias, el sacerdote bendiciendo toda la base, rezando sobre el área de la fosa, la curandera haciendo rituales más específicos, quemando hierbas, enterrando amuletos en las esquinas de la base, realizando invocaciones para que los espíritus encontraran paz. Después de las ceremonias, hubo una mejora notable. Las apariciones disminuyeron significativamente, los gritos se volvieron menos frecuentes,
Los soldados reportaron dormir mejor, la moral empezó a recuperarse, pero no desapareció completamente. Ocasionalmente aún había incidentes, soldados aún veían figuras ocasionalmente, aún escuchaban cosas, pero a niveles manejables. Permanecí como comandante de esa base por otros 6 meses antes de ser transferido, y durante ese tiempo mantuve un protocolo de que ningún soldado estuviera a solas de noche, que siempre trabajaran en parejas o grupos, especialmente cerca del área de la fosa. También establecí que nuevos soldados llegando a la base fueran informados sobre la historia del lugar, sobre lo que había sido descubierto, para que estuvieran mentalmente preparados si experimentaban algo. Lo que aprendí de esa experiencia es que cuando los militares operamos en zonas de conflicto del narco, no solo enfrentamos enemigos vivos, también enfrentamos las consecuencias espirituales de la violencia masiva que ha ocurrido en estos territorios. Miles de personas han sido asesinadas y enterradas en fosas clandestinas por todo México, y cuando construimos bases militares, cuando establecemos presencia en estos lugares, inevitablemente nos encontramos construyendo sobre terreno manchado con sangre inocente. Y esos muertos, especialmente los que murieron de formas violentas, los que fueron torturados, los que nunca recibieron justicia, no descansan fácilmente. Sus espíritus permanecen, atrapados en los lugares de sus muertes, y cuando los vivos disturban esos lugares, cuando excavamos, cuando construimos, cuando habitamos esos espacios, los espíritus reaccionan, intentando comunicarse, intentando hacer que su sufrimiento sea reconocido, intentando encontrar paz que les fue negada en vida. Como militares, somos entrenados para ser fuertes, para no mostrar miedo, para cumplir misión sin importar las dificultades. Pero hay cosas que van más allá del entrenamiento militar. Hay enemigos que no puedes combatir con armas. Hay situaciones donde la única opción es reconocer la presencia de lo sobrenatural, respetar a los muertos y buscar formas de coexistir con espíritus que no podemos eliminar, solo aprender a vivir junto a ellos mientras cumplimos nuestro deber. Me llamo Sargento Marco Ramírez. Tengo 36 años. Llevo 14 años en el ejército. He servido principalmente en operaciones de seguridad, estableciendo retenes en carreteras, inspeccionando vehículos, buscando armas, drogas, criminales. Es trabajo rutinario la mayor parte del tiempo. Detener vehículos, revisar identificaciones, registrar carros, dejar pasar a los que están limpios, detener a los sospechosos. Hace 3 años, estaba asignado a retén permanente en Carretera Federal en Guerrero, zona caliente donde carteles mueven droga regularmente, donde hay enfrentamientos frecuentes. El retén operaba 24/7, con turnos rotativos de soldados. Yo generalmente trabajaba turno nocturno, de 10 p.m. a 6 a.m., cuando el tráfico es menor, pero cuando los criminales prefieren moverse pensando que hay menos vigilancia. Una noche, estaba en turno con otros 5 soldados. Era madrugada, como 2 a.m. Habíamos detenido y revisado docenas de vehículos sin incidentes. El tráfico era ligero a esa hora. Ocasionalmente pasaban tráilers, algún autobús nocturno, carros particulares de gente viajando. Vimos luces de vehículo acercándose. Señalamos para que se detuviera en el retén. Era pick-up viejo, conducido por hombre solo, como de 40 años, vestido de campesino. Se detuvo obedientemente. Bajó su ventana, le pedimos identificación, licencia de conducir, documentos del vehículo. Nos dio su credencial de elector. La revisé con mi linterna. Foto coincidía con su cara, nombre era Francisco Guzmán, dirección en pueblo cercano, todo parecía normal. Le pregunté a dónde iba tan tarde. Me dijo que venía de trabajar en rancho, que regresaba a su casa. Explicación razonable. Pero algo me incomodó. No podía identificar qué exactamente. Tal vez era su expresión demasiado calmada, o la forma en que miraba sin parpadear, o el hecho de que, aunque había dicho que venía de trabajar, su ropa estaba perfectamente limpia, sin polvo o tierra que esperarías de alguien trabajando en rancho. Decidí hacer inspección más detallada. Le pedí que bajara del vehículo, que abriera la caja trasera del pick-up.
Él obedeció sin protestar. Salió del vehículo, abrió la caja trasera, estaba vacía, solo herramientas de trabajo agrícola, nada sospechoso. Revisé el interior del pick-up, bajo asientos, guantera, tampoco nada. Pero mi incomodidad persistía. Decidí verificar su identificación más cuidadosamente. Llamé por radio a base, les di el nombre y número de credencial y pedí que verificaran si había órdenes de aprehensión o reportes sobre esta persona. La respuesta que recibí me dejó helado. El operador de base me dijo que Francisco Guzmán había sido reportado muerto hace 3 años, que su cuerpo había sido encontrado en carretera cerca de aquí, víctima de asalto, que su familia había confirmado la identificación, que había sido enterrado en cementerio local. Pensé que debía ser error, que tal vez era persona diferente con nombre similar. Le pedí al operador que verificara el número de credencial específico. El operador confirmó. El número de credencial coincidía exactamente con el Francisco Guzmán que había muerto hace 3 años. Me dijo que revisara si la credencial tenía fecha de expedición. Lo hice, y la fecha mostraba que había sido emitida en 2005, hacía 18 años, lo cual significaba que esta credencial específicamente pertenecía al hombre muerto. Miré al conductor, que estaba parado calmadamente junto al pick-up esperando que termináramos nuestra revisión, sin mostrar ninguna preocupación. Le pregunté directamente. Le dije que había problema con su identificación, que según nuestros registros, el dueño de esta credencial había fallecido hace 3 años. Él me miró con una expresión que no cambió, sin sorpresa, sin confusión, y me dijo algo que me heló completamente. Me dijo: «Sí, sé que morí, pero aún tengo que ir a casa. Mi esposa me está esperando. Así que sigo manejando esta ruta cada noche, intentando llegar, pero nunca llego. Siempre termino de vuelta en el lugar donde morí y empiezo de nuevo». Los otros soldados habían escuchado esto. Todos nos miramos, sin saber cómo responder, si esto era broma elaborada, si el hombre estaba loco o si realmente estábamos frente a algo imposible. Uno de los soldados sugirió que lo detuviéramos, que lo lleváramos a base para investigación más profunda, pero yo dudé. Algo me decía que detenerlo no serviría de nada. Le pregunté dónde había muerto exactamente, en qué kilómetro. Me señaló hacia atrás en la carretera. Me dijo que había sido como 5 kilómetros de aquí, en una curva donde lo habían asaltado, donde lo habían disparado y dejado morir. Le pregunté qué pasaba si intentábamos detenerlo, si intentábamos llevarlo a base. Él me dijo que podían intentarlo, pero que no funcionaría, que él desaparecería antes de llegar a base, que regresaría al punto de su muerte y empezaría el ciclo de nuevo. Para probar su punto, me dijo que podían seguirlo, que vieran qué pasaba cuando intentaba completar su viaje. Decidí hacer eso, contra mi mejor juicio. Le dije que podía irse, que lo seguiríamos con uno de nuestros vehículos militares para ver qué pasaba. Él asintió, subió a su pick-up, arrancó y empezó a manejar por la carretera. 2 soldados y yo lo seguimos en un Humvee militar, manteniéndonos a una distancia prudente. Lo seguimos durante varios kilómetros, el pick-up manejando a velocidad normal, sin intentar escapar o hacer nada extraño. Pero cuando llegamos al kilómetro que él había indicado, donde había dicho que había muerto, su pick-up empezó a disminuir velocidad y después, frente a nuestros ojos, el vehículo completo empezó a volverse transparente. Podíamos ver a través de él y en segundos había desaparecido completamente. Simplemente se desvaneció, dejando solo carretera vacía. Detuvimos nuestro vehículo, bajamos, buscamos con linternas, pero no había nada, ni el pick-up ni el conductor, solo asfalto vacío. Uno de los soldados conmigo empezó a rezar, claramente aterrado. El otro simplemente se quedó mirando en shock. Yo intenté mantener compostura, aunque por dentro estaba igual de perturbado. Regresamos al retén, reportamos lo que pasó a base. El oficial de turno nos dijo que volviéramos al retén, que escribiríamos reportes detallados en la mañana, pero que por ahora continuáramos nuestras operaciones normales. No había protocolo para reportar un encuentro con fantasma, así que eventualmente el incidente fue registrado como encuentro con conductor no identificado que evadió retén, sin mencionar lo sobrenatural.
Pero esa no fue la última vez que vi a Francisco Guzmán. Lo vi de nuevo 3 semanas después, exactamente en las mismas circunstancias. 2 a.m., mismo pick-up, misma credencial, misma conversación. Esta vez no intenté seguirlo, simplemente lo dejé ir, sabiendo que desaparecería en el mismo kilómetro como antes. Durante los siguientes meses en ese retén, lo vi como 10 veces más, siempre a horas similares de madrugada, siempre la misma rutina. Otros soldados en diferentes turnos también lo reportaron, siempre con el mismo resultado. Se volvió conocido entre nosotros como el conductor fantasma del kilómetro 45, parte regular de nuestras operaciones nocturnas. Hablé con locales, con gente del pueblo cercano, confirmaron la historia. Francisco Guzmán había sido real, había sido asesinado en un asalto en 2018. Su familia aún vivía en el área. Su esposa eventualmente se mudó porque no podía soportar seguir en casa esperando esposo que nunca volvió. Lo que aprendí de esa experiencia es que en retenes nocturnos, especialmente en zonas donde ha habido mucha violencia, mucha muerte en las carreteras, no todos los vehículos que detienes están siendo conducidos por vivos. Algunos son espíritus atrapados en loops eternos, repitiendo sus últimos viajes, intentando llegar a destinos que nunca alcanzarán porque la muerte los interceptó. Y como militares, tenemos que aprender a distinguir, a reconocer cuando hemos detenido a un fantasma, no a criminal, y saber que no hay nada que podamos hacer excepto dejarlos continuar su viaje eterno, porque detenerlos no sirve de nada, porque ellos están atrapados en algo más allá de nuestra jurisdicción, más allá de las leyes humanas, en jurisdicción de la muerte que no tiene fin para algunos. Me llamo Cabo Juan Torres. Tengo 31 años. Llevo 9 años en el ejército. He servido en zonas de conflicto contra narco en varios estados. Durante mi servicio he perdido compañeros. He visto amigos morir en combate, en emboscadas, en accidentes. Es parte de la realidad militar que eventualmente pierdes gente cercana a ti. Hace 2 años estaba asignado a unidad de infantería operando en Sinaloa, haciendo patrullas en zona rural donde cartel tenía presencia fuerte. Mi mejor amigo en esa unidad era soldado llamado Miguel Herrera. Habíamos pasado por entrenamiento básico juntos. Habíamos sido asignados a la misma unidad. Éramos inseparables. Confiábamos nuestras vidas el uno al otro. En un operativo contra sicarios que se refugiaban en Pueblo Pequeño, nuestra unidad fue emboscada. Enfrentamiento intenso donde estábamos superados numéricamente. Durante la retirada táctica bajo fuego, Miguel fue impactado, múltiples balazos en torso. Cayó, yo intenté arrastrarlo a cobertura, pero fuego enemigo era demasiado intenso. Tuve que dejarlo, seguir retirándome con otros para evitar que toda la unidad fuera masacrada. Cuando refuerzos llegaron y pudimos retomar el área, recuperamos el cuerpo de Miguel. Estaba muerto, había desangrado en minutos después de caer. Fue devastador para mí. Sentí culpa enorme por haberlo dejado, aunque racionalmente sabía que no había tenido opción, que quedarme habría significado mi muerte también sin salvarlo. Transportamos su cuerpo de regreso a base. Fue procesado. Su familia fue notificada. Hubo un funeral militar. Fue enterrado con honores. Yo asistí al funeral, cargué su ataúd, lloré la pérdida de mi hermano en armas. Después del funeral, intenté seguir adelante, continuar mi servicio, pero la culpa y el dolor no desaparecían. Cada misión me recordaba a Miguel. Cada situación de combate me hacía preguntarme si había algo más que pude haber hecho para salvarlo. 2 meses después de su muerte, estaba en patrulla nocturna, mi unidad moviéndose por zona rural verificando actividad sospechosa. Éramos grupo de 8 soldados, marchando en formación táctica. Y entonces, en la oscuridad, vi a alguien adelante, otra figura uniformada, y cuando nos acercamos, reconocí la silueta, la forma de caminar. Era Miguel, exactamente como lo recordaba, con su uniforme, su equipo, su rifle. Me quedé paralizado. Los otros soldados también lo vieron. Todos reconocimos a Miguel inmediatamente. Él se giró, nos miró y sonrió.
su sonrisa característica. Después señaló hacia la derecha, hacia área que no habíamos planeado verificar. Nos hizo señal de seguirlo y empezó a caminar en esa dirección. El sargento de la patrulla nos ordenó detenernos. Nos preguntó si todos estábamos viendo lo mismo. Todos confirmamos. Estábamos viendo a Miguel Herrera, nuestro compañero caído, parado frente a nosotros, señalando hacia dirección específica. El sargento, aunque visiblemente perturbado, decidió que seguiríamos a Miguel, que necesitábamos entender qué estaba pasando. Seguimos a Miguel durante varios minutos, él caminando adelante, sin hablar, solo ocasionalmente volteando para asegurarse de que lo seguíamos. Nos llevó a área escondida entre árboles, y ahí encontramos algo que no habríamos encontrado sin su guía, un depósito de armas del cartel escondido bajo tierra, con entrada camuflada, conteniendo arsenal grande de rifles, lanzagranadas, explosivos. Esto era un hallazgo importante. Habríamos pasado por esta área sin notar nada sin la guía de Miguel. Reportamos por radio el hallazgo, pedimos refuerzos para asegurar el área y procesar la evidencia. Pero cuando volteamos para agradecer a Miguel, para preguntarle cómo había sabido dónde estaba el depósito, él ya no estaba, había desaparecido, simplemente se había desvanecido en la oscuridad. Buscamos durante varios minutos, llamándolo, usando linternas, pero no lo encontramos. El sargento nos ordenó que no mencionáramos a Miguel en nuestros reportes oficiales, que solo reportáramos que habíamos encontrado el depósito de armas durante una patrulla de rutina, sin mencionar la guía fantasmal que nos había llevado ahí. Pero esa no fue la última vez que Miguel apareció. Durante los siguientes 6 meses que seguí asignado a esa área, lo vi 5 veces más, siempre en circunstancias similares, durante patrullas nocturnas, apareciendo para guiarnos, para advertirnos de peligros. Una vez señalando área donde había explosivos enterrados que habríamos detonado si hubiéramos seguido nuestro camino planeado. Otra vez llevándonos a ubicación donde sicarios estaban emboscados, permitiéndonos flanquearlos en lugar de caminar directamente a la trampa. Otros soldados de mi unidad también lo vieron, no solo yo. Docenas de veces Miguel apareció a diferentes patrullas, siempre ayudando, siempre protegiendo, nunca hablando, solo guiando, y después desapareciendo cuando su trabajo estaba hecho. Se volvió conocido en nuestra unidad como el ángel guardián, el compañero caído que seguía cumpliendo su deber, que seguía protegiendo a sus hermanos en armas aunque su cuerpo descansaba en una tumba a kilómetros de distancia. Algunos soldados tenían miedo de verlo, pensaban que era mal presagio, que ver a Miguel significaba que pronto ellos también morirían, pero yo nunca sentí eso. Para mí, cada vez que lo veía, era un recordatorio de que mi amigo no me había dejado completamente, que seguía cumpliendo la promesa que todos los soldados hacemos, de nunca abandonar a nuestros compañeros, de protegernos unos a otros, una promesa que aparentemente trasciende incluso la muerte. Eventualmente fui transferido a otra unidad en diferente estado, dejé Sinaloa y no he vuelto a ver a Miguel desde entonces, pero sé por contactos que siguen en esa área que las apariciones continúan, que Miguel sigue apareciendo a patrullas nocturnas, sigue guiando, sigue protegiendo y probablemente lo seguirá haciendo mientras haya soldados operando en ese territorio, mientras haya hermanos en armas que necesiten su ayuda. Lo que aprendí de esa experiencia es que el vínculo entre soldados, especialmente entre aquellos que han servido juntos en combate, es tan fuerte que a veces trasciende la muerte. Los caídos no siempre nos abandonan completamente. Algunos siguen con nosotros en formas que no podemos explicar científicamente, pero que son innegables cuando las experimentas. Miguel murió en combate, murió protegiendo a sus compañeros, y su espíritu aparentemente decidió que su misión no había terminado, que seguiría protegiendo aunque su cuerpo ya no pudiera. Y como militares, aprendemos a aceptar esta ayuda de nuestros caídos, a agradecer su presencia continua y a honrar su memoria no con miedo, sino con respeto y gratitud por su servicio que evidentemente continúa más allá de la tumba.
En el ejército mexicano, especialmente en unidades que han visto combate intenso contra el narco, casi todos tienen historias de compañeros caídos que han reaparecido, que han intervenido para salvar vidas, que han dado advertencias que evitaron desastres. No son historias oficiales, no están en reportes, pero son conocidas, compartidas en voz baja entre soldados que entienden que servimos no solo con los vivos, sino también con los espíritus de los que cayeron antes que nosotros, que siguen la lucha desde el otro lado. Me llamo Teniente Carlos Vega. Tengo 39 años. Llevo 15 años en el ejército, especializado en operativos contra el crimen organizado. He participado en docenas de asaltos a ranchos, casas de seguridad, laboratorios de droga, operaciones donde enfrentamos directamente a sicarios, donde decomisamos armas, drogas, donde arrestamos o eliminamos objetivos de alto valor. Hace 4 años, participé en operativo contra célula importante de cartel en Michoacán. Teníamos inteligencia que líderes del grupo estaban refugiados en rancho fortificado en zona montañosa. Planeamos asalto nocturno, coordinando con Marina y Policía Federal, con más de 100 efectivos participando. El asalto fue exitoso desde perspectiva táctica. Sorprendimos a los criminales. Después de breve enfrentamiento donde murieron varios sicarios, capturamos a 3 líderes importantes. Decomisamos arsenal grande de armas, cantidad significativa de droga, dinero en efectivo, pero lo que encontramos en el rancho, además de lo esperado, fue algo que ninguno de nosotros estaba preparado para enfrentar. En edificio principal del rancho, en sala grande que claramente había sido usada para reuniones, encontramos altar elaborado dedicado a la Santa Muerte y otras figuras de brujería y satanismo. No era altar pequeño o simple, era una instalación grande, ocupando pared completa, con estatuas grandes de Santa Muerte vestida con diferentes colores, con cráneos humanos reales usados como decoración, con velas negras y rojas quemándose, con ofrendas de sangre claramente fresca, con fotografías de personas clavadas con alfileres, con muñecos de trapo representando enemigos del cartel. Y en el centro del altar había algo especialmente perturbador. Una caja de madera ornamentada, cerrada con cadena, con símbolos tallados que ninguno reconocimos, pero que claramente eran de naturaleza ocultista. Los criminales que capturamos, cuando les preguntamos sobre el altar, se negaron a hablar, pero mostraron miedo real cuando mencionamos la caja. Uno de ellos nos advirtió específicamente que no abriéramos la caja, que contenía trabajo activo hecho por una bruja del cartel, que abrirla traería consecuencias graves para quien lo hiciera. El comandante del operativo decidió que decomisaríamos todo el altar como evidencia, incluida la caja misteriosa, que sería analizada por peritos para entender mejor las prácticas del cartel. Yo fui asignado como responsable de supervisar el empaquetado y transporte de esta evidencia. Cuando intentamos mover la caja, 2 soldados que la levantaron inmediatamente la soltaron, gritando que la caja estaba extremadamente caliente, aunque no había fuego cerca, que les había quemado las manos. Revisamos y efectivamente sus manos mostraban quemaduras leves, como si hubieran tocado metal caliente, aunque la caja al tacto para otros parecía temperatura normal. Decidimos usar guantes gruesos y logramos empaquetar la caja junto con el resto del altar en un camión de transporte militar. Pero durante el viaje de vuelta a base, el camión tuvo múltiples problemas mecánicos inexplicables, el motor muriendo repetidamente, llantas ponchándose aunque acababan de ser revisadas, como si algo estuviera saboteando el vehículo. Cuando finalmente llegamos a base, almacenamos todo en bodega de evidencia, asegurada bajo llave, con guardia constante. Pero esa misma noche empezaron los problemas. Soldados en guardia cerca de la bodega reportaron escuchar ruidos que venían desde dentro, golpes, rasguños, como si algo estuviera intentando salir, aunque la bodega estaba sellada y solo contenía evidencia inanimada. Al día siguiente, peritos llegaron para analizar el altar, y cuando abrieron la caja, encontraron contenido que nos perturbó profundamente.
Dentro había órganos humanos preservados en líquido, mechones de cabello de múltiples personas atados con hilo rojo, fotografías manchadas con sangre y, lo más perturbador, páginas de un grimorio escritas a mano con instrucciones para rituales de magia negra, específicamente rituales de protección para el cartel y de muerte para sus enemigos. Los peritos fotografiaron todo, documentaron, pero cuando intentaron remover los contenidos de la caja para análisis forense, 3 de ellos desarrollaron malestares repentinos, mareos extremos, náuseas, uno colapsó completamente y tuvo que ser llevado a hospital. Los doctores no encontraron causa médica para sus síntomas, simplemente dijeron que era como si hubieran sido envenenados, pero sin veneno detectable en sus sistemas. Después de ese incidente, nadie más quería trabajar con la evidencia del altar. Había palpable miedo entre el personal de que el altar estaba maldito, que quien lo tocara sufriría consecuencias. El comandante de base decidió que necesitábamos consultar expertos y, de forma no oficial, contactó con un sacerdote que tenía experiencia en exorcismos y con una curandera local que conocía sobre brujería de carteles. Ambos vinieron a base, examinaron el altar y ambos confirmaron que el trabajo era extremadamente poderoso, que la bruja que lo había hecho tenía conocimiento profundo de magia negra, que el altar estaba activo, que rituales habían sido realizados regularmente para mantener la protección y los ataques funcionando. Nos dijeron que simplemente destruir el altar sin desactivarlo apropiadamente sería peligroso, que la energía atrapada en los objetos podría liberarse de formas impredecibles. Durante 2 días realizaron ceremonias para desactivar el altar, quemando hierbas sagradas, rezando sobre cada objeto, eventualmente destruyendo todo de forma ritual, quemando lo que podía ser quemado, enterrando lo que no podía bajo tierra bendecida. La caja especialmente requirió ritual extenso, con el sacerdote bendiciendo el contenido antes de que pudiera ser destruido. Pero incluso después de destruir el altar, los soldados que habían participado en el operativo original, incluido yo, empezamos a experimentar problemas. Varios desarrollaron enfermedades inexplicables, infecciones que no respondían a antibióticos, fiebres que iban y venían sin patrón, otros tuvieron accidentes, desde caídas que resultaban en huesos brotos hasta incidentes de vehículos que por suerte no hubo muertes, pero que parecían extrañamente orquestados. Yo personalmente empecé a tener pesadillas donde veía a la bruja que supuestamente había hecho el altar, una mujer vieja que me amenazaba, que me decía que habíamos cometido error al destruir su trabajo, que pagaríamos precio por nuestra interferencia. Desperté varias veces con marcas en mi cuerpo, rasguños que aparecían durante la noche, aunque dormía solo, como si algo invisible me estuviera atacando mientras dormía. Busqué ayuda, volví con la curandera, le expliqué lo que me estaba pasando. Ella hizo limpia, me dio amuletos de protección y me explicó que al destruir el altar habíamos liberado energía que la bruja había atrapado y que esa energía ahora nos buscaba, a todos los que habíamos participado, intentando castigarnos por haber desmantelado el trabajo de años que el cartel había mantenido. Me dijo que necesitaba protección constante, que debía usar amuletos siempre, que debía hacer limpias regulares, que debía rezar diariamente. Seguí sus instrucciones y gradualmente los ataques disminuyeron, las pesadillas se volvieron menos frecuentes, las marcas dejaron de aparecer. Pero sé que varios de mis compañeros no buscaron ayuda espiritual, confiando solo en medicina moderna, y algunos siguen teniendo problemas hasta hoy, enfermedades crónicas que doctores no pueden explicar, mala suerte persistente que ha destruido sus carreras y vidas personales. Lo que aprendí de esa experiencia es que los carteles no solo usan violencia física, también usan brujería, magia negra, rituales oscuros para protegerse y para atacar a sus enemigos. Y cuando militares desmantelamos estas operaciones, cuando destruimos sus altares, cuando interferimos con sus trabajos espirituales, nos convertimos en objetivos no solo de represalias físicas, sino también de ataques sobrenaturales.
El entrenamiento militar no nos prepara para esto. No tenemos protocolos para manejar evidencia maldita, no tenemos equipo de protección contra ataques espirituales, y muchos comandantes se niegan a reconocer que estos peligros son reales, aunque las coincidencias son demasiadas para ser ignoradas. Como militares combatiendo el narco en México, enfrentamos enemigos en múltiples dimensiones, y los que ignoran la dimensión espiritual lo hacen bajo su propio riesgo, porque la muerte no es el único peligro. Hay cosas peores que morir. Hay maldiciones que pueden destruir tu vida de formas lentas y dolorosas, dejándote deseando que simplemente te hubieran matado en combate, en lugar de dejarte sufrir años de tortura invisible que nadie más puede ver o entender.